Damos una cordial bienvenida a la audiencia de la 103.9. Es una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Y nos sentimos hoy gratificados de poder abordar un tema que tiene que ver con algo que seguramente se conversa a menudo, pero no siempre se entiende lo suficiente como para, de alguna manera, calibrar el efecto que puede tener sobre la sociedad. Nos referimos a lo que es la diferencia entre ciudadano y habitante, la importancia de una ciudadanía responsable, eh, cómo juega en esto la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, si lo fuéramos. Es decir, tratar de contribuir a la construcción de una sociedad donde la democracia se viva en plenitud. Y vivir en plenitud significa necesariamente participar. Y la sociedad argentina en general, y ninguno de nosotros es inocente, se ha acostumbrado a ser más espectadora que participante. Y eso es un error que hay que corregir lo más rápidamente posible. Y hay que crear la cultura de la participación. Y la cultura de la participación tiene varios componentes. Uno es la responsabilidad de la participación, es decir, asumir compromisos, asumir también obligaciones y no solamente los derechos, y después también darle sistematicidad a esa participación, porque muy comúnmente nosotros creemos que participar es poner eventualmente un voto, una urna, o a veces quejarnos, o a veces denostar de mejor o peor manera a determinado candidato que no nos satisface, pero pocas veces nos sentamos a reflexionar y ver cómo, entre todos, porque al final somos todos argentinos, no somos de otro país ni de otra galaxia, cómo todos somos capaces, y hacemos el esfuerzo, de dialogar, de reflexionar y de buscar los puntos en común. Que esto es otra de las características de la sociedad argentina, ¿no? Muy a menudo, y esto nos pasa a todos, miramos la mitad del vaso vacío y muy pocas veces la mitad del vaso lleno. Entonces nos detenemos, y está bien detenerse sobre aquellas cosas que hay que corregir, pero uno puede detenerse en las cosas que hay que corregir para corregirlas, es decir, con espíritu constructivo, positivo, o puede hacer exactamente lo contrario, o sea, abroquelarse en la crítica profunda, aunque sea merecida, pero no salir de ahí, o sea, no salir con ninguna propuesta que de alguna manera mejore la situación de cara al futuro. Esto por un lado. Y por otro, también hacer mucho más cultural. Cultural es, de alguna manera, la cultura es un poco cultivar, ¿no? Es una cosa de todos los días. Esto de lo que llamaríamos la memoria histórica, que es, la Argentina no comienza con ninguno de nosotros, no termina con ninguno de nosotros, cada uno de nosotros tiene una parte en la historia, la tiene que cumplir de la mejor manera posible, y en esto de cumplir de la mejor manera posible hay que tener en cuenta lo que se llama la alteridad, es decir, el otro también es parte del proceso, el otro es parte, no lo puedo desconocer, no lo puedo de alguna manera ningunear o minimizar. Todo ser humano tiene algo para decir, todo ser humano tiene alguna idea que aportar, y en la medida que seamos capaces de entender esto, de respetar no significa aceptar. Uno puede respetar la opinión del otro, pero no quiere decir que esté aceptando, ni mucho menos, al contrario, puede estar teniendo una opinión totalmente distinta, pero tiene que compartir esa opinión distinta, eso no tiene que terminar en ninguna confrontación de vida o muerte, sino en esto de esa construcción. Y volviendo al tema de ciudadanos y habitantes, ya para ir dándole final a esta introducción. El ciudadano es aquel que está en condiciones de asumir responsabilidades, compromisos y tiene sus derechos básicos perfectamente o lo más acabadamente respetados. Ese es el ciudadano, el que tiene posibilidades de influir en la vida de la sociedad.
El habitante es el que está, como todos, pero que solamente habitante, porque todos somos habitantes y algunos tenemos o creemos tener la calidad o la condición de ciudadanos. El habitante, solamente habitante, es aquel que, bueno, pasa por este mundo sin pena ni gloria, porque sus derechos no están respetados, al contrario, están conculcados, porque no tiene chance de una formación adecuada que le permite igualdad de oportunidades, porque su participación se reduce a sobrevivir. Y esto en la Argentina hay mucho hoy, hay mucho más de lo que reconocemos nosotros como sociedad. Entonces, ¿cuál es el desafío de la democracia? Y el desafío de la democracia es tener mucho más ciudadanos responsables, comprometidos, para hacer realmente del país aquel país que soñaron hace ya dentro de poco, del año que viene, 200 años, quienes le dieron forma a la independencia argentina, que no solamente fue la independencia argentina en aquel entonces, sino que fue el punto de partida de la independencia de América en términos generales. Bueno, pero para reflexionar sobre este tema y vincularlo con el tema también de los jóvenes, que son un punto focal importantísimo para la Asociación Cristiana de Jóvenes y también para la sociedad, hemos convocado a Mario Sensi. Mario es el ejecutivo de liderato y comunicaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes y además tiene a pesar de su relativa juventud, tiene una experiencia ganada en términos de formación de líderes, que para nosotros es formación de ciudadanos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Norberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, a ver, empecemos preguntándote, ¿confías en los jóvenes como presente y como futuro en base a tu experiencia, especialmente en la Asociación Cristiana de Jóvenes? Bueno, la respuesta es claramente que sí. La juventud está profundamente estimulada en este momento, está muy animada en torno a los procesos en los cuales se siente con capacidad de influir. En nuestro país vivió momentos bastante contrarios a en distintas etapas de su vida, en las que la sensación no solo de los jóvenes, sino de los ciudadanos en general, era una sensación de que era imposible cambiar cosas a través de la participación. Entonces se produjo un importante retraimiento. Pero hace ya bastante tiempo nosotros notamos que los jóvenes participan. No se resguardan en ciertos lugares, como cuidándose del contacto con lo que les es extraño, sino que se exponen. Uh-huh. Y se exponen con propuestas, se exponen con ganas. Obviamente que a veces la juventud corre a favor en términos de la energía que se tiene para encarar proyectos y otras veces corre en contra en términos de la inexperiencia que se tiene para encarar ese mismo proyecto. Entonces, a mí me parece que lo interesante son los equipos intergeneracionales, ¿no? Donde se corra con las dos cosas a favor, no con cosas en contra. En el caso de la experiencia mía, nosotros trabajamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes desde la infancia. Entonces corremos con elementos a favor. Los chicos cuando llegan a su etapa joven, en general, han pasado por adolescencias activas, en general han pasado por infancias con muchos estímulos. Entonces cuando llegan a la juventud quieren hacer cosas, quieren seguir haciendo cosas, no empezar a hacer, seguir haciendo cosas. Vos decías en la introducción este tema de la democracia, de la ciudadanía. Hay un elemento que solemos criticar en las charlas, es el hecho de que le pedimos a los jóvenes que un día, cuando cumplen la edad necesaria, empiecen a ser ciudadanos responsables a través de la elección, a través de la participación inclusive política, etcétera. Pero en la etapa previa de su vida no le dimos oportunidades de elegir, oportunidades de tomar decisiones sobre su vida. Las tomamos muchas veces o quizás demasiadas veces por ellos. Eso sin quitar el elemento de que los adultos, la generación adulta, tenemos responsabilidad sobre los más jóvenes y por lo tanto en determinadas etapas de la vida tenemos que decidir. Pero hay muchas cosas que podrían ser decididas por ellos o por lo menos participativamente y no lo hacemos. Entonces queremos que el aprendizaje de la decisión sea como espontáneo. Claro, en la asociación eso no es así. No.
No es así. Y cuando en la sociedad, sí, le reclamamos, como decís muy bien, a los jóvenes reclamamos que sean todos los responsables y todo un conjunto de valores expuestos como los adultos no hemos sido capaces de desarrollar durante nuestra vida y cuyo testimonio muchas veces el adulto hacia el joven, digamos testimonio real, concreto, dista mucho de ser el ejemplo, de ser un testimonio vivo. Porque los jóvenes no son responsables de un mundo y de una Argentina como la que tenemos, con un 25 o un 30% de pobreza. No le podemos achacar a los jóvenes que tengan ese tipo de responsabilidad. En todo caso, la responsabilidad de los adultos. Es decir, que debiéramos ser mucho más, si se quiere, mucho más prudentes en reconocerle a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse, la oportunidad de crecer y la oportunidad de equivocarse. Ese es un tema central en la vida argentina. Mientras nosotros los argentinos no terminemos de entender que la equivocación, no la negligencia, que el error, no la imprudencia, son constitutivos a la propia vida, hasta la ciencia. La ciencia trabaja sobre acierto, error y superación. Pero nosotros en el comportamiento social no entendamos que el error es un aprendizaje y castiguemos el error, de alguna manera maniatamos a la gente en términos de iniciativas. Y después lo otro, Mario, que lo desarrollamos mucho y cada día lo podemos hacer, lo tratamos de hacer mejor, el tema de la confianza. O sea, los jóvenes necesitan no solamente que se lo reconozca, sino que ese reconocimiento vaya acompañado de la confianza, ¿no? Es decir, no, 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 no son algo que de alguna manera nosotros solamente lo concebimos de una percepción o un formato teórico, sino que los jóvenes deben sentir que la confianza en ellos está puesta en serio. ¿Cómo Sí, lo analizás? yo coincido con eso. Eh, y de hecho, cuando los jóvenes reciben confianza, devuelven confianza. Y más aún, hasta la falta de confianza en las nuevas generaciones, de los primeros que hablan mal es de la generación formadora. No solamente por no depositarla, sino por sentir desde el vamos que no hemos creado las condiciones para que esa confianza sea merecida. Entonces, ¿qué clase de espacio educativo hemos logrado generar si luego, cuando esas personas tienen que intervenir en la realidad, no sentimos que podemos confiar en ellos? Claro. Somos un fracaso Sí, sí. sin confianza. Es así. Y el otro elemento vital cuando hablamos de la formación de liderato, cuando la Asociación Cristiana Joven habla de liderato se está refiriendo a una dirigencia que tiene valores, que tiene un sentido ético de la vida, que tiene una actitud solidaria, que de alguna forma intenta contribuir al bien común. Es decir, no son los líderes para llevar la pancarta ni para de alguna manera ser los jefes de ninguna tribu. Los líderes son aquellos que por su testimonio, por su trabajo, por su compromiso, de alguna manera generan en los demás ese reconocimiento. Y en ese sentido, la práctica, es decir, a los jóvenes en la formación hay que incluirle la posibilidad de la práctica. Y esa práctica es la que de alguna manera contribuye también a que esos jóvenes muchas veces tomen conciencia real y directa de la realidad del país. Y en el caso nuestro, y te pediría que comentaras un poco también la realidad internacional, o sea, qué importancia tiene para una dirigencia de presente y de futuro entender el mundo en el que vivimos. Cómo lo estás viendo? Bueno, un elemento fundamental en el desarrollo del liderazgo, en términos como lo propone la asociación, es lograr una visión lo más acabada posible de la realidad, de su complejidad, una visión sistémica que desde luego incluye el ámbito concreto de participación y también el ámbito superior y el ámbito íntimo, si se lo quiere denominar de alguna manera. El ámbito más complejo, el de las relaciones internacionales, o el ámbito más íntimo, como puede ser el de la comunidad o inclusive el de la familia. Y en términos de países,
la diferencia que hay entre los grandes centros poblados y su interior, que es como la intimidad de esta casa que tenemos entre todos. La asociación propone una mirada integral de eso, y el trabajo que se hace responde a eso, desde actividades en los grupos de jóvenes y en los grupos de familia, hasta actividades, por ejemplo, con comunidades originarias. Nosotros trabajamos en Salta todos los años con comunidad wichí, y algunos de nuestros jóvenes, los que van asumiendo compromisos mayores, tienen oportunidades de tener experiencias internacionales en distintos lugares, precisamente para ir profundizando su comprensión del pluralismo, de la diversidad, de la complejidad del mundo. Hemos enviado jóvenes a lugares donde es, al modo de ver de algunos, un poquito más simple, como podría ser Canadá, Brasil, Uruguay, donde compartimos ciertos rasgos culturales, pero también a Palestina, Armenia, lugares donde no se comparten los mismos rasgos culturales, pero sí los mismos valores, y eso es un elemento imponderable en la formación de los líderes. Sí, en lo personal yo tengo la impresión de que mucha dirigencia argentina de todo orden, ¿eh? De dirigencia política, dirigencia gremial y dirigencia también de la sociedad civil, tiene una comprensión limitada y a veces una incomprensión del mundo. El mundo, nosotros lo hemos discutido muchas veces en la Asociación Cristiana de Jóvenes, el mundo no es como uno quisiera que fuera. Seguramente No, claro. tendríamos distintas perspectivas. Pero en todo caso, el mundo, es lo que es. Y lo que uno tiene que hacer es entenderlo lo mejor posible, porque si lo entiende lo mejor posible, de alguna forma puede en ese mundo hacer un aporte para mejorarlo. Y al mismo tiempo, como dirigente, de llevar a buen término cuál es su cometido como tal. Por eso la Asociación Cristiana de Jóvenes le da tanto, como Mario decía, tanto énfasis, tanta importancia a que nuestros voluntarios jóvenes y también nuestros profesionales jóvenes tengan esa chance de esa visión del mundo. Y seguramente eso no solamente ya trae consecuencias muy positivas. Y te quiero llevar al tema, Mario, otro tema muy sensible y a veces no del todo comprendido, que es el proceso educativo como tal. En términos bastante generales y demasiado frecuentes, observamos que todavía hay parte de la población que supone, y aún parte de los profesionales que suponen que la educación es solamente la asistencia a la escuela, a la universidad o a la escuela secundaria, o donde fuere. Y pasa por alto que el proceso educativo es mucho más amplio, ¿no? Que por supuesto la escuela, la universidad son fundamentales, pero que también está lo que llamamos la educación fuera de las aulas, la educación informal, que tiene que ver con esa conformación integral de la persona humana. ¿Cómo lo estás viendo y cómo lo estás desarrollando en el ámbito de la Asociación Cristiana de Jóvenes? Y bueno, en principio, todos los lugares donde las personas incorporamos datos, rasgos, valores, o sea, todos los escenarios en los cuales vamos incorporando elementos que van conformando nuestra personalidad, son ámbitos educativos. No importa si eso es el espacio de la educación formal, el espacio de la educación no formal, o el espacio informal, en donde recibimos muchísima información. Antes decíamos, la familia y la escuela son los dos grandes ámbitos de educación de los chicos. Y eso hace bastante tiempo que ha dejado de ser así, no porque esos dos lugares no tengan una importancia enorme, sino porque vivimos inmersos en un contexto donde la información es sobreabundante. A veces es tanta la información que es más la información que tienen los chicos de la que a veces tienen los padres, y algunas veces, lamentablemente, los educadores. Entonces se producen unas asimetrías que son muy raras. Nosotros en la asociación somos respetuosos de los tres ámbitos. La asociación tiene programas de educación no formal,
tiene educación formal complementada con educación no formal en los establecimientos educativos que son de la propia institución, pero también hacemos el esfuerzo por lograr que todos los ámbitos en los que los niños se desenvuelven sean también ámbitos pedagógicos. Esto no es sencillo porque estamos inmersos en una cultura en la cual los chicos normalmente no tienen un espacio de participación. Si hay que, esto lo he visto en alguna cola de algún comercio aquí mismo en el centro, si hay un chico esperando para ser atendido y entra un adulto al negocio, es muy factible que el dueño del negocio atienda al adulto antes que al niño. ¿Qué le estoy diciendo al niño? Si estaba primero él, ¿qué mensaje le estoy transmitiendo? Y esto es una tontería comparado con todas las cosas que pasan en la cotidianidad, ¿no? Niños que están en situación de calle, etcétera. Todos esos son escenarios educativos donde se aprenden cosas que obviamente no sean las cosas que a veces uno identifica como mejores. Es correcto, yo opino lo mismo, pero que eso no le quita la calidad de escenario educativo. Una educación que no es la que uno esperaría para acompañar el proceso de dignificación de una persona, pero el chico aprende a sobrevivir en ese espacio. Bueno, volviendo a nuestro lugar, nosotros tratamos de generar ámbitos de respeto, ámbitos de participación, ámbitos en el que el chico sea tratado como sujeto de derecho y no como alguien a ser protegido o alguien a ser menoscabado, que sería peor. A veces la mejor manera de proteger a un niño o un adolescente es precisamente reconocerle la sus primera derechos, de todas, ¿no? claro, reconocerle sus derechos. Este año la Asociación Cristiana de Jóvenes está lanzando por primera vez su Congreso Nacional sobre Niñez y Adolescencia. Lo vamos a hacer de carácter bienal, o sea, cada 2 años va a tener lugar este congreso. En el mes de noviembre próximamente vamos a cursar la comunicación correspondiente. Y cuando pensamos en el Congreso sobre niñez y adolescencia, ¿en base a qué lo pensamos? Lo pensamos en base a hacer una contribución precisamente a la discusión profunda desde una perspectiva basada en el pensamiento crítico. Y a veces conviene hacer una aclaración sobre qué significa el pensamiento crítico, ¿no? Hay mucha gente pensamiento, ves todo negativo. No, estás equivocado. El pensamiento crítico no es eso. El pensamiento crítico es analizar críticamente determinados aspectos o todos los aspectos a los efectos de intentar primero discernir, después afirmar lo que haya que afirmar y finalmente mejorar lo que haya que mejorar, ¿no? El pensamiento crítico no es negativo, es todo lo contrario, es absolutamente positivo. Lo que es negativo es el pensamiento único. Claro. Cuando alguien dice, bueno, acá en nuestra línea de unidad, mentira, nuestra línea de uniformidad es esta, está negando la posibilidad de discernimiento y de alguna manera un derecho, ¿no? Pensamiento crítico no es pensamiento criticón. Absolutamente, ¿no? Pensamiento que permite desmenuzar la realidad. ¿Y cómo te imaginas el Congreso sobre niñez y adolescencia? En este momento, digamos, estamos por lanzar el primer congreso, por lo tanto las expectativas son muchas. Al momento de empezar a imaginarlo, tratábamos de buscar un aporte que sea integral. O sea, eso va a llevar un tiempo y va a costar inclusive instalar la noción de integralidad. Vos viste que hay congresos que atienden a la niñez desde la educación formal, o que intentan, no digo que lo hagan bien o mal, no es un juicio de valor, intentan desde la educación formal, intentan desde la salud, intentan desde la justicia, o sea, desde distintos enfoques, porque son congresos que se organizan desde profesiones, y desde esas profesiones suele haber algún capítulo que tiene que ver con el niño o el adolescente. Uh-huh. Y lo nuestro es al revés, es poner al niño y al adolescente en el centro simbólico del Congreso y desde allí ofrecer una mirada sistémica, una mirada integral. Como desafío está buenísimo, la verdad que yo le tengo unas ganas bárbaras. Como proceso de reflexión va a llevar un tiempo, porque no estoy yo seguro de que sean demasiadas las personas que estén, no digo preparadas, eso era muy soberbio, pero que estén como entusiasmadas en una mirada integral, en una mirada que se salga de los límites
de su propio ámbito de expertise o de experiencia. Pero tengo mucha fe en que va a andar bien y que va a crecer de manera gradual. Seguro. A veces para este tipo de experiencias que tienen la intención de ser innovadoras, pero no quiere decir más que eso, innovadora en el sentido de aportar algo nuevo a lo existente, encuentran el propio sistema sus principales obstáculos. Claro. O sea, el sistema es como que contribuye negativamente a que la innovación avance. Porque en la Argentina también, es dable reconocerlo, es mucho más corporativa de lo que solemos nosotros mismos reconocer. Y eso de corporativo tiene un aspecto que puede ser positivo cuando de buena manera tratamos de unir esfuerzos y visiones comunes, objetivos en conjunto, pero se termina convirtiendo en negativo cuando eso excluye una corporación, excluye a la otra. La corporación, sí, estamos constituidos por corporaciones porque seguramente los derechos de los que están fuera de las corporaciones están totalmente vulnerados o no reconocidos. O sea, o sos o de alguna manera o quedás afuera. Y ahí empieza a perder sentido la ciudadanía y también empieza a perder sentido del individuo como tal, que tiene que también ser reconocido en su pensamiento. Por eso la tarea no va a ser fácil, pero va a ser una tarea sin la menor duda, digamos, va a ser una contribución a la sociedad sin la menor duda, seguramente. Y desde el punto de vista de los proyectos en términos de formación de líderes que tiene la asociación, un ejemplo que, no sé si ejemplo, pero un testimonio que podemos dar, es que hemos descubierto que la formación de líderes se puede dar en cualquier ámbito social. No importa si es un ámbito más o menos vulnerable. Todo depende, otra vez, si somos capaces de respetar a esos niños y adolescentes. Sí, quizá puedes comentar un poco sus características. Sobre todo sus necesidades. Sí, nosotros desarrollamos un programa de formación de líderes intenso que abarca desde la preadolescencia en adelante y se asienta en varios lugares, pero tan disímiles como lo puede ser el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y alguna localidad del barrio del partido de La Matanza, donde los niños no tienen completa su ciudadanía, por decirlo suavemente, tienen algunos de sus derechos vulnerados o en algún caso con alguna necesidad insatisfecha, y sin embargo en los dos lugares funciona muy bien. En los dos lugares funciona bien, los chicos se suman, se enganchan, quieren hacer cosas. No depende de eso, no depende su interés, depende del trato, depende del afecto que sientan en sus animadores, en aquellos que lo contienen, y la verdad que funciona bien. Eso en los programas estos están orientados a chicos preadolescentes. Después nosotros tenemos programas orientados a adolescentes y también a jóvenes. A medida que van creciendo, nosotros también lo vamos acompañando con modificaciones metodológicas, a pesar de que los temas abordados son los mismos, porque es un programa integral, pero se va modificando la metodología de acuerdo a su madurez. Este es un buen mensaje también para el sistema educativo. En este programa muchas veces hablamos de la educación, muchas veces hablamos de la educación para ricos, la educación para pobres, o la justicia para ricos, la justicia para pobres. Y cuando la educación, desde los educadores, consideran a la población socialmente más vulnerable como con menor capacidad de aprendizaje, de entendimiento, o si se quiere también con menores derechos a una educación de calidad, cometemos, tratamos de no hacerlo, un error garrafal. Precisamente a ese tipo de comunidades, si queremos contribuir a sacarla de su situación de vulnerabilidad, pobreza, marginación, tenemos que apuntar a respetarlos y a darle una educación de la mejor calidad. ¿Para qué? Para que tengan luego igualdad de oportunidades. Mario,
gracias por estar en Diálogos con Valor. Fue un gusto. Ha sido un gusto tenerte y seguiremos adelante. Ha sido Mario Sensi, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.